¿Tú crees que toda la gente que se ha salido de la Iglesia Católica se ha salido porque sabe mucho o porque no sabe? Hace unos días escuché a un pastor de las redes sociales muy famoso, que decía que el 95% de los católicos, cuando él les ha preguntado acerca de su fe, no saben contestar. Y esto es bien preocupante, digo, porque es una cifra demasiado elevada, el 95%. ¿Qué es lo que está diciendo este pastor? Por ejemplo, está diciendo que si yo reúno a 100 católicos y les pregunto algo acerca de su fe, no me van a saber contestar más que el 5%. Oye, pues ¿en qué situación tan difícil estamos, Si esto es cierto, yo conozco muchísima gente que se ha salido de la Iglesia Católica sin conocer la Biblia. Nomás porque les hablaron bonito se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque no conocían su fe, porque no conocieron su fe, y después allá afuera la empezaron a conocer, pero ya no para, hasta la estudiaron, pero ya no para regresar. Algunos sí han regresado, pero no todos. No la estudiaron para regresar, sino para sacar gente de la iglesia y llevársela. ¿Qué es lo que está diciendo este pastor? Por ejemplo, que si yo le pregunto a 100 católicos cuáles y cuántos son los dogmas marianos, no me van a saber responder. Tenemos que conocer esta doctrina. Los dogmas marianos es bien importante que nosotros los conozcamos, porque con esta doctrina de los 4 dogmas marianos, que son 4, bueno, ya les dije que son 4 dogmas marianos, con esto te sacan de la iglesia cuando no conoces ni cuáles son, ni cómo es su doctrina. O sea, si no sabes nada de ellos, con ellos mismos te van a arrastrar. ¿Cuáles son? Ya les dije que son 4. ¿Cuáles son? Maternidad divina, virginidad perpetua, asunción al cielo, o la asunción de María, y inmaculada concepción. 4. ¿Por qué les digo yo que con estos mismos dogmas, o sea, con la misma doctrina de Cristo, con la misma doctrina de la iglesia, te pueden sacar, te pueden arrebatar tu poquita fe que tienes? Simple. Porque imagínate que llega un pastor o una persona que conoce más que tú de esta doctrina y te dicen, ¿por qué los católicos dicen, voy a tomar el primero, que es maternidad divina? ¿Qué significa maternidad divina? Pues que María es madre de Dios. Y llega y te preguntan, ¿por qué los católicos dicen que María es madre de Dios? ¿Acaso María hizo a Dios? Y tú vas a decir, pues no puede ser, María no puede haber hecho a Dios. ¿Acaso María es más grande que Dios? Y tu lógica, tu razonamiento te va a decir, no, María no es más grande que Dios. Entonces, ¿por qué dicen que María es madre de Dios? Y esto es bien fácil de responder, pero yo sé que hay muchas personas que no saben responder. Si tú le preguntas a esta persona, bueno, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Si es cristiano te va a decir que sí. Y tú le podrías decir, bueno, y si tú crees que Jesucristo es Dios y María es madre de Jesucristo, entonces ¿cómo podemos llamar esto? Que María es madre de Dios. Si Jesús es Dios para ti y María es madre de Jesús, pues entonces María es madre de Dios. Pero lo que tú tienes que saber explicar es esto, porque aquí es donde se atora mucha gente, ya no saben explicar esto. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes que explicarle tú? Y conocer tú para explicarlo, para tenerlo en mente y no dejarte engañar. Que María no es madre de Dios Padre, que María no es madre de Dios Espíritu Santo, que María es madre de Dios Hijo. Eso es lo que tienes tú que conocer, porque si no conoces esto, te van a enredar y te van a confundir. Y ya confundido facilito te vas. El siguiente, virginidad perpetua. ¿Qué significa virginidad perpetua? Que María
Fue virgen antes, durante y después del parto. Y aquí te van a decir, ¿cómo puede ser posible eso? Que María haya sido virgen después del parto, si María tuvo más hijos. ¿María tuvo más hijos? Yo les preguntaría a estas personas si sí, y si alguno de ellos ve este video, yo sí le quisiera preguntar, así le quisiera decir que sí. Si él tiene el capítulo y el versículo donde diga, de la Biblia, donde diga que María tuvo más hijos, o que estos son los hijos de María, que me lo dé, porque yo lo he buscado, por todo el Nuevo Testamento y no lo he podido encontrar. No lo he podido encontrar. Y si no lo he encontrado es porque no existe. Se van a cansar y no lo van a encontrar. Jamás en la Biblia van a encontrar un versículo donde diga, estos son los hijos de María, o María tuvo más hijos. Y aquí yo les podría hacer una pregunta. Bueno, pues ¿no presumen ustedes de que dicen que ustedes son pura Biblia? ¿No dicen ustedes que ustedes solamente predican lo que está en la Biblia? Entonces, ¿por qué están predicando que María tuvo más hijos si eso no está en la Biblia? Me podrían decir, no, pero es que dice que la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Ah, no, eso sí lo dice. Y todos los católicos, todos los que hemos leído la Biblia, sabemos que Jesús tuvo más hermanos. Pero no, eso no significa que sean hijos de María. Porque en aquellos tiempos se les decía hermano a los primos, a los tíos, a los sobrinos, a los de la misma tribu, se les decía hermanos. Pero resulta de que la Biblia en ninguna parte de las Escrituras dice que María tuvo más hijos o que estos son los hijos de María. En ninguna parte. Y si ustedes presumen que ustedes predican solamente lo que está en la Biblia, entonces ¿por qué andan predicando mentiras? Sean coherentes con lo que dicen. No, eso no se debe de andar calumniando así. Es una calumnia y una calumnia muy horrible. Que ustedes anden calumniando a la Madre de Dios. Imagínense nomás en el problema que se están metiendo. Esto es terrible. El siguiente, uno de los bueno, allí mismo, si nosotros llegáramos a decir que sí, que esos hijos esos hermanos de Jesús son hijos de María, entonces vean nomás lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice, cuando Jesús ya había resucitado, dice que se le apareció a Pedro, después a los 12, y después se le apareció a más de 500 hermanos. Oye, entonces quiere decir que María tuvo más de 500 hijos, que dio a luz a más de 500 hijos. ¿Qué persona puede creer esta mentira? Pero entonces, ¿por qué allí dice que se le presentó primero a Pedro, después a los 12 y después a más de 500 hermanos? Simple, sencillo, porque eran hermanos de la congregación, de la iglesia donde se reunían. A esos también se les llaman hermanos. ¿Acaso a ellos no les dicen hermanos a los de su comunidad? ¿Por qué no podemos entender esto entonces? ¿Y por qué andamos predicando entonces? ¿Por qué andan predicando mentiras? ¿Saben cuál es la prueba más grande que existe? Que Jesús no tenía más hermanos carnales, que María no tuvo más hijos, cuando Él está colgado en la cruz. Cuando refiriéndose a María le dice, mujer, he allí tu hijo. ¿A quién se refería? A Juan. ¿Y a Juan qué le dice? He allí tu madre. ¿Juan era hijo de María? No era hijo de María. Juan era hermano de Santiago, y Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo. Y el esposo de María no se llamaba Zebedeo, se llamaba José. Y entonces, ¿por qué Juan, cuando Jesús le muere, por qué Juan se la lleva a su casa? Miren, para los que no tienen este conocimiento de la tradición o de las costumbres de aquel tiempo, las costumbres eran estas. No era costumbre, era la ley, una ley que había. Que por ejemplo, María cuando estaba en su casa,
pertenecía, la mujer era pertenencia del hombre. Y cuando la mujer estaba en su casa que no se había casado, pertenecía al papá o al hermano mayor. Cuando María se casa, deja de pertenecer a su papá o al hermano mayor y pertenece a José. Después que José muere, pasa a pertenecer a su hijo Jesús. Por eso Jesús le entrega, porque María pertenecía a Jesús, era una pertenencia. En aquel tiempo la mujer era pertenencia de fulano, sutano y mangano. ¿Y por qué cuando Jesús muere, por qué se la deja a Juan? ¿Por qué no se la dejó a uno de sus hermanos, al que le seguía? ¿Saben por qué no se la dejó? Porque no existía. Porque la ley o la costumbre lo obligaba no habérsela dejado a Juan, sino a su hermano mayor. ¿Y por qué no se la dejó? Aquí muchos me podrían decir, pero acuérdate que los familiares de Jesús no negaron a Jesús, no lo reconocieron como Mesías, no lo reconocieron. Mira, independientemente de lo que haya pasado allí, de que no lo hayan reconocido como el Mesías o como lo que haya sido, la ley o la costumbre les exigía que el mayor, el hermano de Jesús, el hermano mayor, tenía que haberse llevado a María. Miren, si otro de los apóstoles se lo hubiera llevado, aquí me podrían decir, ya ves, mira, ese era su hermano. Pero clarito sabemos nosotros que Juan no era hermano de Jesús y no era hijo de María. Entonces, ¿cómo me pueden explicar a mí todo esto? Que María no tuvo más hijos, así de simple. Por eso se fue con Juan. Voy a pasar al siguiente dogma. No me voy a detener aquí mucho porque pues todos sabemos que no nos gustan ver los videos largos, así es que para avanzar pronto. La asunción de María, la asunción al cielo. ¿Qué significa la asunción al cielo? Que María fue llevada en cuerpo y alma. Aquí también te pueden decir, ¿estás diciendo que María no murió? Sí. María murió, tuvo que morir para ir al cielo, pero no fue una muerte como la de nosotros. María solamente se durmió y su alma salió y el cuerpo lo enterraron. En aquel tiempo los apóstoles, que eran los que estaban muy apegados con ella, por ejemplo Juan, que era el que se la había llevado, ellos estaban con ella. María andaba predicando con ellos. Acuérdense en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que dice la palabra de Dios que están predicando todos y que están acompañados de María y de algunas otras mujeres. María siempre estaba con los apóstoles, y el día que murió, como siempre, uno de ellos no estaba, Tomás, y llega cuando ya la habían sepultado, y este hombre llega y dice, ¿y dónde está la madre? Porque así le decían y la amaban en verdad. Todos los apóstoles amaban demasiado a María, y dice, ¿dónde está la madre? Esto tampoco lo vas a encontrar en la Biblia, esto es una tradición, es algo que se ha ido transmitiendo desde los apóstoles hasta la fecha. O sea, los apóstoles platicaron esto, las demás personas fueron platicando esto otro, y así hasta este momento. ¿Y dónde está la madre? Dice Tomás, y dice, no, pues ya la sepultamos. Le dice a Pedro, llévame por favor, yo quiero despedirme de mi madre, quiero besar las manos de mi madre que tanto me bendijeron. Y Pedro accede, lo llevan, abren el sepulcro, y ¿saben qué encontraron? Nada, lo único que estaba allí era un lecho de rosas. Por eso nosotros por eso la iglesia dice que María fue llevada en cuerpo y alma, o sea, se fue el alma y después Cristo se llevó el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no podía ser corrupto igual que el de nosotros, porque María no cometió pecado. La palabra de Dios dice que la muerte entró, o sea, la muerte entró por el pecado. Y por eso morimos nosotros, por el pecado. Pero María, como no tenía pecado, por eso es que María fue llevada al cielo. Bueno, el siguiente y el último es permítanme. Inmaculada Concepción. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Significa que María nació sin pecado. Y aquí también eso tampoco no está en la Biblia, no lo van a encontrar en la Biblia, pero es seguro
¿por qué? Que María no nació sin pecado, ¿por qué? Porque Jesús nace en ella. Está en ella 9 meses y Jesús, como era Dios, no podía estar en un vientre pecador, no podía estar en algo manchado. La palabra de Dios claramente dice en Apocalipsis 21:27 que al cielo o a la Jerusalén celestial, que es el cielo, no entrará nada manchado, absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que para entrar nosotros al cielo, ver a Dios, estar con Dios, necesitamos estar completamente limpios, sin mancha, sin nada. Entonces Dios no podía venir a habitar en un vientre que tuviera pecado. Por eso es que nosotros decimos que María fue por eso se llama Inmaculada Concepción. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nacemos con el pecado original. María nació sin ese pecado. Nosotros nacemos con ese pecado original. ¿Y cómo se nos quita? Con el bautismo. Cuando el sacerdote nos echa agua en la cabeza y nos dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es el agua el que te quita el pecado. El que te quita el pecado en realidad es el Espíritu Santo que entra en acción en ese momento. El agua solamente es el signo, es un símbolo, es un signo que se utiliza para limpiar el pecado, pero el que realmente te limpia el pecado, el que te quita el pecado, es el Espíritu Santo. Pues en este caso, no fue cuando María fue bautizada, que se haya bautizado, no. María fue en el momento en que fue concebida, en que el papá y la mamá se unieron, o sea, en el momento en que en que fue concebida María, en ese momento el Espíritu Santo entra en acción, librándola del pecado. No podía nacer con pecado María para tener a Jesús en su vientre. Definitivamente no se podía. Ahora, quiero leerles un poquito en el capítulo 1, versículo 28 de Lucas, de cómo es que sucede todo esto. Dice: alégrate, en el versículo 28 del capítulo 1 dice: entró el ángel a su presencia. ¿A la presencia de quién? De María. Y le dijo: alégrate, llena de gracia. Escuchen, ni siquiera la llama por María, no le dice María, le dice llena de gracia. ¿Qué significa llena de gracia? Significa que está completamente llena de gracia. Ustedes han visto cuando un vaso lo pone uno en el fregadero y que le echa agua y que se llena, ¿y qué cosa es lo que pasa? El agua se está derramando. Pues así, esto es así. María está llena de gracia, o sea, no hay pecado, absolutamente nada. Dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pongan atención en esta palabra, el Señor, con S mayúscula, el Señor está contigo. Dice: María quedó muy confundida porque veía y se preguntaba: ¿qué querrá decir este saludo? ¿Qué saludo? ¿A qué saludo se refería María? El saludo que el ángel está dando es el saludo que se le daba a la reina o al rey. Pero María no era reina. Entonces, ¿por qué cosa la saluda como una reina? Porque María estaba a punto de convertirse en la madre del Rey de Reyes. Y ella, al convertirse en la madre del rey, automáticamente iba a pasar a ser reina. María es la reina del cielo. María está sentada en su trono en el cielo. ¿Ustedes se acuerdan en aquel pasaje donde la madre de los hijos de Zebedeo, que no era María, que era la esposa de Zebedeo, se le arrima a Jesús y le dice: Señor, quiero que me concedas algo? Y dice Jesús: ¿qué quieres, mujer? Y que le dice: quiero que cuando estés en tu reino, uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le dice: eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde solamente a mi Padre, y es para el que está reservado. Vean lo que le está pidiendo esta mujer. Y cuando nosotros en la Biblia aparece muchas veces donde dice que Jesús se fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero sí hay dos lugares
Si hay dos lugares, porque Jesús no le dice que no hay lugares, dice, concédele a mis hijos que se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y dice Jesús, esos lugares están reservados para alguien. ¿Y para quién son? Si Jesús está a la diestra de Dios Padre, y entonces en el otro, ¿quién está? Pues aquí ya no vas a estar de echarlo a la imaginación, ¿verdad? De ver quién es el que está, quién es la persona que está allí, porque ahí hay otro lugar. Entonces, voy a pasar al versículo 40. En el versículo 40 de Lucas, vean lo que dice. Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Quién entró? María. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Escuchen, María llega y saluda a Isabel, y solamente con el saludo, con el puro saludo, quedó llena del Espíritu Santo Santa Isabel, y exclamó en alta voz, o sea, gritó de emoción. Y vean lo que gritó, dijo: bendita eres entre todas las mujeres. ¿Entre cuántas mujeres? Para esas personas que dicen que María no es, que es cualquier persona, que es bendita entre todas las mujeres. Dice, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vean la comparación que hace de lo bendito de Jesús con lo bendito de María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y vean aquí, ¿por qué nosotros decimos que María es Madre de Dios? Vean lo que dice. ¿Cómo he merecido, el 43, cómo he merecido yo que venga a mí la Madre de mi Señor? Con S mayúscula. ¿Mi Señor? ¿Quién es ese Señor? Dios. ¿Se acuerdan lo que decía en el versículo 28? Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel le dice, y acá le dice, ¿cómo he merecido yo que la madre de mi Señor? ¿Quién es esa madre? María. ¿Quién es ese Señor? Dios. La madre de mi Señor venga a verme. Dice el 44, dice, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa, escuchen lo que dice el 45, dice, dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumpliría la promesa del Señor, con S mayúscula. ¿De qué Señor está hablando? Del mismo que acaba de hablar hace un momentito. ¿Cómo he merecido yo que la madre de mi Señor venga a verme? De ese mismo Señor está hablando acá en el otro versículo, en el versículo 45, donde dice, dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirían las promesas del Señor. Ahora vean lo que dice el versículo 48. María es la que está hablando aquí, dice, en adelante todos los hombres dirán que soy feliz. No todos dicen eso, pero María dice que en adelante todos los hombres dirán que soy feliz, pero algunos no lo dicen. Algunos dicen que María está dormida, algunos dicen que María está, bueno, tantas cosas que ni las quiero mencionar, cosas horribles. A veces yo me pregunto, ¿por qué le tienen tanto odio a María? Y algunas personas, ya para que la gente no descubra su odio, solamente dicen, nosotros amamos a María, nosotros sabemos que María es esto, son nosotros. A otro dicen, a otro hueso con ese perro, ¿cómo dicen? Bueno, a otro perro con ese hueso. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero sí, no todas las personas dicen que María es feliz. Yo sé que María es feliz. Yo sé que María es feliz porque María está al lado de su hijo. María murió de amor. ¿Ustedes creen que María, después de que su hijo se fue al cielo, quería quedarse aquí, en la tierra? No. Ella se quedó un tiempo más aquí para ayudar en la evangelización, pero sus deseos era de estar con su hijo ya en el cielo. Así como Pablo dice
que él quisiera estar en el cielo ya, con Cristo. ¿Ustedes creen que María necesitaba estar aquí después de ver el sufrimiento de su hijo y quedarse aquí todavía? Ahora es feliz en el cielo. Y María está intercediendo por cada uno de nosotros, de los que le pedimos. Cuando nosotros en el Santo Rosario decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ella está rogando, está intercediendo ante su Hijo por nosotros. Y su Hijo intercediendo ante el Padre. O sea, esto es una cadena. Los ángeles, los santos y los ángeles están rogando por nosotros. María está rogando por nosotros. Y Cristo está rogando al Padre por nosotros. Intercediendo por nosotros. Bueno, yo creo que hasta aquí le dejo. Parece que no se me pasa nada. Parece que tenía algunas otras cosas, pero yo creo que hasta aquí le dejo. Pasen buena tarde.